Hola amigas, amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día martes que ahora, como está haciéndose desde hace una semana, cuenta también con la participación de Nicole. Bienvenida, Nicole. ¿Cómo estás, Fernando? La frase típica, tú la conoces. Pero te tengo que preguntar, ¿no? He tenido mejores temporadas. Yo creo Bueno, que Chile ha tenido mejores temporadas, o pero bueno, sea, eso está claro ahí como el está. agua. Y ya que estamos en eso, me gustaría que tú nos contaras qué es lo que ha pasado en estos últimos 2, 3 días que te parece más importante, significativo. Vamos. Mira, tengo varios temas, no lo tenía como primer tema, pero viendo algunos últimos anuncios del gobierno, refirámonos un poquito a esto de que algunos analistas o en la prensa han tratado de tratar de dilucidar si el presidente Boric y su gobierno van a ser el gobierno de la primera o de la segunda vuelta, eso de las dos almas que hablan constantemente. Si va a ser el moderado o el de la primera vuelta. Bueno, y varios han mostrado su sorpresa, y yo no veo por qué, debido a que desde que asumió el presidente Boric, tanto sus discursos inaugurales, donde todo era una fiesta que duró poco por lo demás, pero también sus primeros gestos, sus primeras acciones políticas, han sido mirando la barra brava o a las bases, como se le llama. Pero dentro de eso, a mí me gustaría plantear lo siguiente, y me parece que lo hemos hablado en otras oportunidades y a lo mejor acá lo podemos analizar un poco más en detalle. Me parece que esto iba a ser un proceso natural del gobierno de Boric, que iba a estar ocurriendo no desfonde, pero esta inclinación hacia su mirada más izquierda o más extrema, es decir, el famoso Boric de la primera vuelta. Siempre hemos dicho que es más fácil alinearse, a unirse y sentirse parte de un consenso cuando tú tienes un enemigo en común, algo que criticar o atacar. Y en este caso, el presidente Boric y su grupo, el Frente Amplio, que se alzaron criticando la concertación y luego, en su unión con el Partido Comunista en Apruebo Dignidad, se juntaron en base a criticar al gobierno de Piñera y tratar de tildarlo como el nuevo dictador, el violador de los derechos humanos. Bueno, siempre es más fácil hacer eso que estar gobernando. Pero ya una vez en el gobierno, un presidente y su equipo que ganaron para terminar, y lo dijeron abiertamente, con el status quo, para hacerlo distinto, lo nuevo contra lo viejo, es natural finalmente que prime la visión más extrema de este gobierno, comandada por el Partido Comunista, porque simplemente el Frente Amplio no tiene un proyecto político claro, nunca lo han tenido. La crítica a su proyecto político, pero el proyecto político, repetir majaderamente lo de feminista, ecologista, turquesa, ya les voy a explicar lo que significa turquesa, que me costó encontrarlo, eso no es un proyecto político. Entonces, esa ambigüedad termina por caer ante los brazos de un partido que es importante en el bloque de gobierno y donde sí hay un proyecto. Y no es solo el Partido Comunista, también hay al interior del Frente Amplio varios partidos que se sienten mucho más alineados con el Partido Comunista que con la ex Concertación o la socialdemocracia. Entonces, yo leo en los diarios, leo en la prensa, leo en los analistas, ¿qué pasó con las prioridades de este gobierno? Como, por ejemplo, critican a Carabineros por el actuar del día viernes, le piden una investigación por una persona que se está escapando y se pegó en la cabeza. Sin embargo, la ministra del Interior es detenida a balazo, tuvo que retroceder y resulta que esa reacción fue hablar de diálogo y sacar un manual mapuche para desviar la atención. Habla de los presos políticos. La gente se pregunta por qué Escazú era una prioridad y no el TPP-11. Escazú, para que ustedes tengan una idea más o menos amplia, en general tiene que ver con proteger a los activistas, no a los países, sino que los activistas ecológicos que han plegado las ONG y en general en el mundo. Entonces, hoy día también sale la ministra Vallejo hablando del Día del Joven Combatiente, que lo están preparando con anuncios de derechos humanos, y para sorpresa mía volvimos a la época de Pinochet, porque quieren volver a hablar de reparación y una comisión de justicia, reparación y esclarecimiento, y yo dije, bueno, será lo de octubre. No, quieren juntar octubre con el periodo de Pinochet. Entonces,
todo es extrañado decir, bueno, acá hay dos almas, ¿no es cierto? Siempre hablan de las dos almas, el Partido Socialista preferentemente encarnando la ex concertación o la socialdemocracia versus la extrema izquierda con el Partido Comunista. A mí me parece que no van a haber dos almas, yo creo que eso es el wishful thinking. Y todo esto porque puso técnicamente a personas quizás de la socialdemocracia más capaces en el ámbito económico, comandada por Marcel. Pero eso es solo una señal externa para mostrar algo. Pero acá no hay dos almas y eso hay que entenderlo. Hay un condicionamiento ideológico, me parece, de este gobierno que sale a cada rato y en todos los ministerios. Hoy, y te doy el pase, Fernando, el gobierno anunció que pondrá suma urgencia al proyecto de indulto a los presos. Y hoy día hablé con una persona que estuvo mirando el contenido. Esto no es una ley de indulto, esto es una amnistía, independiente de que le pongan indulto. Nunca fue, me dijeron, la intención del presidente Boric de ir analizando caso a caso. Nunca fue. Entonces, la sorpresa de algunos diciendo, bueno, si el país tiene prioridades, el país tiene otras urgencias. No, estas son las urgencias para ellos, porque ideológicamente eso es lo que ellos consideran importante y creo que no debemos esperar otras señales de este gobierno. No se puede esperar nada de este gobierno positivo y práctico y razonable, está claro. Yo creo que sí tiene dos almas esta coalición. Una alma es la ignorancia y la otra es la estupidez. Esas dos cosas operando juntas. ¿Y para dónde se va a inclinar, decías tú? Bueno, esto es como un problema de física, un problema que se llama descomposición de fuerza, ¿no? Que consiste en que si tú tienes un piano, una mesa, y la empiezas a empujar de un lado y hay otro que está empujando de otro y otro de otro, tú puedes hacer un poco de geometría y la fuerza y se va a ver para dónde se va a terminar yendo la mesa. Yo empujo por aquí y tú por allá, se va a ir en la diagonal, por ejemplo. Los elementos que van a determinar en esta descomposición de fuerza para dónde se inclina el gobierno son montones, pero voy a nombrar solo algunos. Uno son los impulsos viscerales que tiene esta gente, que tú los mencionaste, son izquierdistas. Su único referente es una ideología obsoleta, no tienen otros referentes porque no los tienen, no tienen conocimiento. Por ejemplo, la economía. ¿Qué conocimientos tiene de economía el presidente Boric? Cero. Pero sí tiene conocimiento de los clichés sobre la economía de la izquierda. ¿Qué conocimiento tienen otras personas de las mecánicas muy complejas que requieren altas matemáticas, dicho sea pasado, entenderla, de la interacción en los nichos ecológicos y medio ambiente? Cero, pero tienen todas las consignas al estilo Greta Thunberg y otros por el estilo, y eliminemos esto y bajemos esto otro y terminemos con lo demás allá. No tienen nociones específicas sobre la realidad, no tienen una visión de la realidad, ellos están ensimismados en esa vaporosa entidad llamada ideología, una ideología rasca además, una ideología que es un fantasma de lo que fue alguna vez el marxismo. A eso tú puedes juntar como otro elemento de la descomposición de fuerza los frenos que imponen la realidad. Y esos frenos los han entendido con esto de poner al adulto en el bus escolar, a Marcel, para ver si, aunque solo sea por presencia, puede mantener la casa. En otras palabras, déjennos jugar tranquilo, que alguien mantenga funcionando las cosas. Error, porque las cosas no se mantienen funcionando con las medidas que pretende tomar este gobierno. Después tienen los frenos institucionales, o los elementos institucionales que todavía podrían constituir un freno, yo no los voy a mencionar. Y algunas otras cosas más. Algunos elementos dentro de la propia coalición que no son tan ultrones. Entonces, de esta descomposición de fuerza de estos distintos variables, uno puede hacer simplemente un juicio de probabilidad. En este momento, por lo menos, porque mañana pueden cambiar las cosas, lo más probable es lo que tú dijiste al principio, que simplemente esta coalición se vaya por el tobogán sencillo y fácil de las consignas, de mirar a la barra brava, de contentar al Partido Comunista, de contentar a la primera línea, de contentar a los pueblos originarios y seguir por ese tobogán que conduce a todo el país, lamentablemente no a ellos, solamente a todo el país, al desastre. Por el momento eso es lo que se ve. Puede ser que las cosas se transformen en el camino, no sabemos lo que va a pasar en un mes, todo puede ocurrir y ojalá que ocurra. Por supuesto, no tengo intención, no me interesa, digamos, que el país se derrumbe.
Vamos a ver, pero en este momento las señales son bien, bien malas. Bien malas. Déjame agregarte algunas cosas, porque tú hablas de los frenos institucionales. Y algunos dirán, bueno, uno de los frenos institucionales es la realidad económica, pero mira lo que está pasando al interior del Parlamento y del Congreso. Ya le advirtieron al gobierno que van a seguir insistiendo en el quinto retiro. Acuérdate que la Secretaría del Congreso, la Cámara de Diputados, ya dijo que no se podía por haber sido rechazado el cuarto retiro y por ende, al ser rechazado, tiene que esperar un año. Pero el Congreso, la Cámara de Diputados, no voy a hablar del Congreso, sigue amenazando a este gobierno en que van a seguir insistiendo con proyectos de ley para seguir con los retiros. Entonces uno se pregunta varias cosas acá. Uno, no se pregunta, en realidad voy a hacer algunas aseveraciones y después voy a hacer las preguntas. La Cámara de Diputados sigue actuando de una manera tremendamente populista. Acá hubo un cambio en la Cámara de Diputados, alrededor del 40%, y siguen en la misma lógica populista de tirar y regalar plata. Hay argumentos, no voy a nombrar ni siquiera a los diputados porque me dan lata, pero hay argumentos tan absurdos como decir, yo he caminado por mi distrito y me dice la gente que necesita plata. Bueno, pero eso no es tema. Siempre se necesita plata, siempre hay urgencia. Así que esos argumentos son bastante básicos y son bastante absurdos. Siguen actuando de esa manera. Sigue habiendo en todo caso esa dinámica o ese ímpetu de parlamentarismo de facto que les gusta. Y acá es bien complejo porque también el Parlamento se siente amenazado con el poder que tiene la constituyente. Entonces, acá es una guerra de poderes. Acá esto es como literalmente como la serie Game of Thrones. No nos quedemos atrás y nosotros también tenemos que tener iniciativa. Y resulta que tú me dices los frenos institucionales, yo sé que lo estaban mencionando desde otro punto de vista, y uno dice, bueno, ¿cuáles otros frenos institucionales? Bueno, la ley, pero si no respetan la ley. Son inconstitucionales los proyectos presentados como moción parlamentaria para retiros de fondos de pensiones. Ellos, por ley, no están mandatados para hacerlo, se han saltado la ley. Entonces, si ya la ley no es un freno institucional, uno se pregunta, bueno, ¿qué podrá hacer? Porque finalmente este gobierno dice, y esta fue la respuesta, ya acá más o menos voy cerrando este tema, que no está en el programa de gobierno los retiros. Es mucho más allá de eso. Este gobierno lleva funcionando una semana y media, más o menos, y no es capaz de alinear a su coalición de gobierno. Tienen un desorden y lo amenazan por todos lados con los retiros. Y dos, tú tienes a un ministro de Hacienda, tú lo hablabas acá como en el bus de los niños escolares, pero que se la ha jugado en contra de los retiros permanentemente, y ya avisó por la prensa hace 2 semanas atrás, cuando dijo que todo lo que él advirtió que iba a ocurrir con la economía está ocurriendo con respecto a los retiros de fondos, la inflación y una serie de otras cosas. Entonces Marcel se ha posicionado como una persona en contra de los retiros. Marcel es una persona que va a ser principal, o el líder, o el que va a encabezar para este gobierno una de sus principales reformas, que es la reforma tributaria. Entonces acá viene la pregunta, si no es capaz este gobierno de alinear a sus propios congresistas para que no sigan apoyando este populismo de los retiros y vuelven a votar los retiros de pensiones, ¿cómo va a quedar Marcel para poder, en qué posición de liderazgo va a quedar Marcel para poder negociar la reforma tributaria? Entonces, la respuesta de hoy ante eso te voy a decir, el oficialismo, el presidente Boric, a través de su vocera Vallejo, dijo que iban a convocar, llevamos una semana y un día, a la coalición de gobierno, a Cerro Castillo, a una reunión, porque claramente hay una descoordinación en la alianza de gobierno. Mira la respuesta. ¿De qué liderazgo de Marcel estás hablando tú? Del que supuestamente debería tener. No, pero no lo tiene, nunca lo tuvo. Marcel, voy a decirlo de frentón, Marcel es un lacayo del gobierno. Él mismo se ha reconocido como tal diciendo que él está para ayudar el programa de gobierno, aunque el programa de gobierno es contrario a todas las cosas que él mismo dice que no se pueden hacer. Entonces, ¿qué liderazgo tiene un sirviente? Ahora, lo más decente que puede hacer él, llegado su momento, y yo creo que va a ocurrir, es que lo van a defenestrar. Van a poner a Grau, van a ascender a Grau, el hombre que le va a ofrecer empatía a los locatarios de la zona cero, y las cosas van a seguir su curso. Mira, esto no es difícil adivinarlo, porque los ejemplos de otros procesos revolucionarios, no voy a mencionar cuál, pero ahí está clarito, son más o menos igual. Un gobierno los tumbó,
con ministros que se van y vienen porque no tienen poder ninguno, no tienen eso que tú llamas liderazgo, el gobierno no gobierna, está en manos de estos grupos fácticos, ya sea en el Congreso, que quieren imponer contra la Constitución una ley, en las calles, en las universidades, en todas partes. Bueno, eso es una revolución. Lo que tanto les advertí, una revolución es eso, es que ya no, las instituciones no solo se intentan derribar, sino que antes de ser derribadas ya no funcionan. Se las pasan por el popó, no caminan, nadie las obedece, y una institución existe mientras es obedecida. Las instituciones existen, es como una luz roja, funciona mientras tú te detienes, si no, da lo mismo de qué color sea la luz. Estamos en un proceso de ese tipo y esta gente, estos ultrones, piensan que esta es su oportunidad que nunca tuvieron en la historia de Chile de construir el socialismo bolivariano o algo por el estilo, y están dispuestos a asumir, porque ellos no los asumen. O sea, esta gente en el peor de los casos se van del país, ¿no es cierto?, a algún cargo internacional, o algún pituto, o han juntado plata con lo que cobran en el Congreso y en otras partes. Son los de abajo, somos los chilenos comunes y corrientes los que lo pasamos como las pelotas. Entonces, es eso. Ahora, yo no estaba pensando en el freno institucional de las leyes, obviamente soy el primero en saber que esas leyes ya no funcionan. Sí, claro. Hace años. Yo estaba pensando en otra cosa, pero la voy a dejar ahí la cuestión. Porque en esa otra cosa, más bien reina un espíritu de observación, de contemplación y de cruzarse de brazos. Me refiero a la gente, por supuesto, común y corriente, ¿no? Muchos de los cuales están muy acobardados, y todavía hay gente que cree que hay que votar favorablemente cualquier engendro que salga de la convención, porque creen que con eso están salvando el pellejo. No se dan cuenta que están cambiando un costo por otro. Eso yo lo expliqué ayer con todas sus letras. Aquí no existe ninguna opción gratis. Así que vayan eligiendo cuál costo quieren pagar. ¿Quieren pagar hundirse con el país entero o quieren pagar otra cosa? Elijan. Llegó el momento que se pongan un poquito más hombrecitos los chilenos, que están muy acobardados últimamente. Están muy acobardados. Pensé que íbamos a ir al primer bloque, así que me quedé callada. Sí, tienes toda la razón. Llevaba el tiempo. Me adivinaste. Parto, estimados amigos, a propósito de los chilenos que se están pensando ya en abandonar la nave que está haciendo agua por todos lados. Hay muchos chilenos que están invirtiendo fuera y algunos se están yendo. Bueno, voy a darles opciones porque eso es lo que hay. La Cámara Chileno-Portuguesa les ofrece la siguiente opción: invertir en Portugal con un montón de beneficios, uno de los cuales es la Golden Visa, que les permite irse a vivir, a residir con toda su familia a Portugal, y otros beneficios, un montón más que no se los voy a detallar. Ustedes los pueden ver en el sitio goldenvisaportugal.cl. La inversión mínima son 280.000 euros, pero hay bastante gente que tiene esa plata o la puede conseguir y que están pensando ya, digamos, a ese nivel de ya no simplemente sacar unos cuantos pesos, sino que sacarse ellos mismos del país. Lamentablemente hemos llegado a eso. Cámara Chileno-Portuguesa, www.goldenvisaportugal.cl. Un interesante sitio que le recomendamos que usted, si es persona a cargo de la administración de edificios o condominios, es la base de administradores.cl, donde usted va a encontrar una base de cientos, miles de administradores con sus respectivos currículum, sus trayectorias profesionales, para que usted escoja ahí al administrador que quiere, en vez de estar simplemente escuchando el consejo de alguien o preguntándole al administrador del edificio al lado. O sea, teniendo un stock de 2 o 3 personas para elegir. En la base de administradores hay miles de administradores para que usted escoja la persona que más le conviene, estimados amigos. Continúo con otro mecanismo de inversión que está disponible para los chilenos que quieran invertir ahora en Estados Unidos. Es inviertanusa.cl, empresa norteamericana y chilena, las dos cosas, que le ofrecen miles de franquicias, de oportunidades inmobiliarias, le abre cuenta corriente, le abre cuenta en los bancos norteamericanos, le consigue créditos hipotecarios allá, lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos, lo asesora paso a paso y, llegado el caso, le consigue una viceresidencia. O sea, lo mismo otra vez. Es así. Y si usted quiere vender algo, una propiedad para hacer dinero con el cual hacer inversiones,
Hey, Ángel Hey es el corredor más rápido de Chile comparado con otros corredores. El hombre ha sido chequeado, examinado, evaluado por vuestro servidor y por clientes, y efectivamente es así. Ahí están los datos. Si usted quiere vender algo, necesita vender algo, Ángel Hey. Y no olviden que en unos días más, amigos, empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. Quiero insistir en dos cosas. Primero, que son 9 cursos para toda clase de niveles, edades, etc. Para todos hay una oportunidad. El niño, el adulto, el que sabe bastante de ajedrez, el que sabe muy poco. Primera cosa. Segundo, los cursos se están llenando ya. Hoy día mismo me comuniqué con Pablo Tolosa, maestro internacional, que es el que creó este sitio, y me dijo que efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Así que si usted está interesado en que su niño aprenda ajedrez y por lo tanto desarrolle el mate, desarrolle el orden para pensar, qué es el pensamiento, finalmente, espacioajedrez.com. Volvemos con Nicole. Oye, voy a dejar este tema aparte, pero les voy a contar una anécdota para que vean la descoordinación y las miradas. Hoy mismo, mientras el ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunciaba cambios en el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles para poder inyectarle más recursos y paliar las alzas a consecuencia de la guerra en Ucrania, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, daba una entrevista diciendo que él encontraba, o que sería un muy buen proyecto, subir el impuesto al diésel para poder financiar el transporte público, mientras el ministro de Hacienda estaba hablando de cómo paliar el aumento de los combustibles. Es una anécdota, pero la verdad es que cuando se trata de políticas públicas, la coordinación es poca. En cambio, cuando se trata de articular políticamente mensajes o ideas, en eso sí pueden, y lo voy a decir más adelante, de un tema con la constituyente. Te propongo, Fernando, que hablemos del COVID, que no es mi tema favorito, pero me gusta poder sacar a la luz cosas que en los medios en general no se reflexionan. Y entre paréntesis voy a comentarte algo con ese espíritu suspicaz que tengo de periodista. No tengo ningún tipo de información adicional ni nada, pero si yo tuviera un equipo de verdad periodístico, yo analizaría bien y averiguaría bien si la ministra Siches es efectivo que tiene COVID. ¿Y por qué lo planteo? Porque simplemente yo no le creo. La ministra Siches tenía planificado un viaje al norte porque el primer golpe comunicacional era ir al sur, que no le resultó. Y el segundo golpe comunicacional era ir al norte grande para poder hacerse cargo del tema de la inmigración. Y resulta que con todos los conflictos que hubo con su visita, con además no sé si metida de pata, porque ellos me imagino que no lo ven así, para ellos lo ven adecuado y es parte de ellos, con el respecto al manual de cómo informar y de cómo hablar acerca del conflicto mapuche, que también causó polémica, menor a la que debió haber causado. Bueno, tuvo tantos desaciertos que a mí me parece que en este minuto justo salir de la escena pública porque tiene COVID, ¿o acaso no se acuerdan cuando Gabriel Boric estaba en plena campaña y también tuvo no sé cuántas polémicas, un minuto para que pudieran bajar aquellas, también presentó un examen positivo de COVID, y también hay un parlamentario, un senador, no voy a decir el nombre, que se tenía que presentar a declarar por un caso en su contra, que curiosamente tuvo COVID y además se reinfectó, algo que ocurre en el 0,5% de la población. Al señor Sandón. Exactamente. Entonces, no tomemos la información tan simple, tiene COVID y hace toda la muestra. Este es un gobierno de redes sociales. Entonces, qué rico mostrarse en la cama con la hija, en la casa, estamos todos encerrados porque tenemos COVID, mostrar una faceta mucho más humana, más tú eres igual a mí. Eso le sirve a la ministra. Entonces, yo no digo que no tenga, porque no lo sé. Yo digo que si yo fuera una persona en un equipo periodístico de investigación, ahondaría un poquito más si efectivamente tiene COVID. Solo quería decir eso con respecto a la ministra, porque era otro tema. Yo creo que efectivamente es bastante probable que haya sido un COVID muy oportuno, porque por lo que yo sé, si acaso en el sur tuvo este traspiés, llamémoslo traspiés. En el norte iba a ser una camotera, iba a ser zapatería.
la estaban esperando los camioneros, la estaban esperando mucha gente que está hasta la tusa con los inmigrantes. Iba a ser realmente desastroso y solo en una semana, dos metidas de patas gigantes, dos demostraciones de lo rápido que se ha descompuesto este gobierno. Sí, que alguna vez estuvo compuesto, en realidad yo creo que no ha estado nunca compuesto. No es gobierno. Yo no veo un gobierno. Nicole, yo no veo que haya alguien gobernando este país en primer lugar. Yo no veo que haya un gobierno. Lo que tú acabas de contar de que el ministro de Hacienda dice una cosa y el de Transporte dice algo que es contradictorio, te demuestra que no tienen ni siquiera la capacidad de usar un teléfono para coordinarse, por lo menos en el palabreo, no digamos en los actos, que eso nunca se van a poder coordinar. Yo no veo gobierno. Yo te juro, Nicole, que encuentro todo lo que estamos viviendo en este momento en Chile como una pesadilla súper realista. O sea, un grupo de gente totalmente ignorante, empapada de ideologías, cabros chicos, muchos de ellos, como el propio presidente, perdóneme, señor presidente, si acaso ve este programa, cosa que duda bastante, a lo mejor lo ve por verte a ti, ¿eh? No, yo no veo, yo no sé en qué va a terminar este país. Yo me siento igual, te juro, igual que si estuviera en un avión y viera que en la cabina de pilotaje sacaron al piloto y hay 4 cabros chicos, digamos, tocando botones al lote. Me siento más o menos así. Yo espero que aprendan a volar el avión en algún momento, antes de que se vaya, digamos, caiga en Barrena. Así que sí, ahora, el COVID es bastante probable, ¿eh? Mira, lo dejo planteado porque yo sé que nos escuchan también personas de algunos editoriales, etcétera. Lo dejo planteado porque esto es igual que cualquier equipo de investigación. A lo mejor se descarta. Esto es como ahora que está de moda la ciencia. Es una hipótesis, a lo mejor se descarta. Ok, bienvenido, si era verdad. Y si no era verdad. Me parece interesante ver porque ¿por qué lo planteo? Porque acá hay una lógica de funcionamiento. Hay una manera de ver las cosas y de ver la política y de crear realidades que me parece que lo demostraron durante la primera semana. Entonces, bueno, no me parece bien raro, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, hay que dar cuenta que su construcción de la realidad solamente opera en el nivel del palabreo y el cantinfleo, y se van a dar cuenta, ya se están dando cuenta, que la realidad real es súper porfiada y tiene sus propias leyes y que tú no la exorcizas como los magos haciendo un pase mágico, y por muy amorosos que sean algunos mostrándose en cama con los niños, otros andando sin corbatas y abrazando al primero que se le pone por delante, eso está muy bien para cantinflear una campaña, pero no sirve para nada para gobernar un país. Y yo creo que el país se va a dar cuenta muy rápido. Estaba viendo las encuestas, no sé si viste las encuestas de sí, las encuestas que se hacen de credibilidad, de popularidad, de aprobación, todas esas cosas. Y yo te digo, para un gobierno que lleva menos de 7 días, yo no veo ese enamoramiento típico, 60, 70, 80% de aprobación del gobierno. Lo veo ahí nomás entre el 50 y algo por ciento, lo veo en mala posición. Y de aquí a un mes, bueno, vamos a ver. Sí, con los resultados de la academia algunos destacaron, por supuesto desde la oposición, que es el presidente con menor aprobación de su primera semana, digamos. Más o menos es el cálculo que sacaron, pero estas cosas van cambiando. Tú mencionaste, yo mencioné a Osandón también, entonces voy a aprovechar el tema de Osandón porque sigue pataleando por el no apoyo de Evópoli y de la UDI a su presidencia en el Senado. Entonces sigue amenazando con esto de que Renovación Nacional probablemente se saldrá de la coalición para tener socios como esto. Entonces, esto de Renovación Nacional en reflexión, producto de que el senador Osandón no salió presidente del Senado, me parece que deberían darle una segunda mirada. Primero porque ya varios le han respondido a Osandón que él ha sido el primero en votar fuera de la coalición y que fue uno de también, no sé si enemigo, pero una piedra en el zapato como senador para Sebastián Piñera, que era parte de su coalición.
Y dentro de esta análisis, de cuestionamiento que se hace la derecha, que dice, bueno, esto es un problema más como familiar, digamos, vamos a volver a estar, se siguen haciendo estas preguntas de qué tipo de oposición tienen que hacer. Y yo digo, ¿por qué se dan tantas vueltas con el tipo de oposición que tienen que ser con el gobierno de Gabriel Boric? Acá hay una situación real que incluso va más allá del gobierno de Gabriel Boric, que tiene que ver con el defonde, tal cual como lo dijo Kruzkowski, y tú lo mencionaste en el programa de ayer y lo analizaste súper bien, Fernando, que no es solo de la convención, es de las instituciones chilenas. Entonces, si ellos tienen claro que no lo tienen porque se pierden en estas palabras progresistas, etcétera, si ellos tuvieran claro lo que está en juego en este minuto en el país, su agenda política sería muy limpia, sería muy clara, sería muy contundente. No tienen que inventar nada, simplemente tienen que volver a defender ciertos principios que siempre fueron de la derecha. Las libertades, por ejemplo, individuales, que ni siquiera en la convención las pueden aprobar. Mira el tema termino con esto, mira el tema del acuerdo de Escazú, que el Parlamento todavía lo tiene que aprobar. Ahí tienen un voto y pregúntense si el acuerdo de Escazú realmente es una amenaza a la soberanía, porque el acuerdo de Escazú, como lo dije al principio del programa, es más bien una protección a los activistas del medio ambiente, no a los países. Entonces van a darle sus votos porque si votan en contra del acuerdo de Escazú significa que están en contra del medio ambiente, están en el lado malo del mundo, en el lado malo de la línea divisoria entre los buenos y los malos. Entonces me parece que para la derecha nunca ha sido más fácil, o debiera haber sido más fácil, poder tener una agenda política e ideas claras. Se la están dando y se dan vuelta en qué tipo de oposición, se dan vuelta en qué tienen que proponer al país. Yo encuentro que el extravío que tiene la derecha me parece, desde el regreso a la democracia, el más profundo y el más relevante, porque tú puedes tener un gobierno inoperante o un gobierno confundido, un gobierno que no está gobernando, si quieres, pero para eso también están las otras fuerzas políticas y acá no hay, no se ven, no se nota. ¿No te acordarás que al principio es recién, sí planteó la derecha, Chile Vamos, que nunca ha ido a ninguna parte, dicho sea de paso, que ellos no iban a ser como la izquierda, que ellos no iban a estar oponiéndose a todo, que ellos iban a apoyar las cosas que le parecían buenas y oponerse a las que le parecían malas, lo cual no es decir nada, porque es obvio que uno se opone a las cosas que le parecen malas y apoya a las que le parecen buenas. Entonces, detrás de esa fraseología total y completamente vacía, era una manera de tapar con una hoja de parra, tú sabes qué, el miedo, si aquí está claro, es miedo, están muertos de miedo como individuos y como colectividades. Es cuestión que uno examine el comportamiento de todas estas personas, a unos que hemos nombrado y otros que no. Que nos acordemos cómo se comportaron el año pasado y antepasado. Se murieron de susto con el llamado estallido social. Como se murieron de susto con eso, yo conversaba con algunos, estaban esperando que los fueran, digamos, a asaltar a sus casas al Barrio Alto. Como se murieron de susto, inmediatamente empezaron a aceptar la tesis del estallido social. Se murieron de susto y aceptaron la tesis de que había que abrirse a una nueva constitución. Se murieron de susto y apoyaron una y otra vez proposiciones de la izquierda o le hicieron olitas al gobierno porque eso era lo fácil, porque el gobierno estaba impotente, era un árbol caído, no costaba nada hacer leña. Han mostrado de todas las maneras posibles su profunda cobardía. De esa cobardía nace estas vacilaciones. No es que no se den cuenta, porque a pesar de que son muy mediocres prácticamente todos, con la mediocridad alcanza para darse cuenta de ciertas cosas, ¿no es cierto? Un mediocre sabe que 2 más 2 es 4, no necesita ser un genio en las matemáticas. En este caso, muchas situaciones que se están viviendo son como 2 más 2 son 4. Pero cuando tú no quieres hacer esa suma por miedo, empiezas a darte vuelta y decir, bueno, quizás 2 más 2 sea 4, pero quizás en otro mundo, en un mundo, en otra dimensión del universo, es 3, o es 1, o es 0. Entonces se dan vuelta porque están cagados de susto, porque renunciaron a cumplir con el papel por el cual lo pusieron ahí. No olvidemos que incluso hay gente que se ha mandado a cambiar del país, políticos de todo, el señor Lavín que fue candidato a la presidencia 2 o 3 veces, el señor Lavín, líder de la derecha, claro, se mandó cambiar, creo que a un convento a ver a nuestro Señor Jesucristo, España. El señor Alemán aceptó un puesto en España.
Su señora, eso sí, se quedó en Perdón, Chile peleando. Su señora se quedó en el Chile candidato. peleando. Ya les he dicho la diferencia entre mujeres y hombres en Chile. Mi madre siempre tenía razón en estas cuestiones. Te Entonces, agrego, hoy te agrego el candidato de Chile Vamos, se fue a Italia. sí, pues Sebastián todo. Sichel está en Italia. Si es una estampida, sálvese quien pueda. Entonces, no me vengan con que están vacilando, que están cavilando. Lo que pasa es que este es un problema muy complicado. Estamos despejando la ecuación. Si no están despejando, están preparando las maletas políticamente hablando y a veces incluso físicamente como lo han hecho. Aquí no hay derecha que pueda, ni dentro de la derecha hay ningún líder, son una cataplasma. Lo dije la otra vez, y la gente que está en oposición a todo lo que se está planteando, incluso una cosa monstruosa, entiendo que quieren el aborto, aprobaron el aborto a los 9 meses, ya una cosa que simplemente es como no sé, de película de zombie. Si la gente está esperando que de la derecha salga oposición a esas cosas, no pierdan tiempo, estimados amigos, busquen por otro lado. Pero Busquen además, por otro lado. claro, además no se trata solo de oposición, se trata de proponer. Como también uno se pregunta, tan en estado de reflexión que han estado, ¿por qué no tienen una agenda para proponer si el status quo no le sirve a nadie? Las sociedades son dinámicas y está bien, hay que cambiar, hay que proponer cosas nuevas, hay que proponer cambios, hay que proponer nuevas reformas, etcétera. ¿Cómo es posible que no sean capaces de tener una agenda de cambios también? No lo han hecho. Se achuncharon porque el gobierno de Sebastián Piñera no fue un gobierno que proponía tantos cambios, pero sí apuntó a una necesidad que tenía este país, que tenía que ver con la clase media, y esa clase media desprotegida en distintos ámbitos. Si el problema fue octubre, y les cambió la agenda, les cambió el eje, les cambió todo, y ya no creen en ello. Mira, yo no doy consejo, pero sí creo que la derecha, para poder tener algo y proponer algo, primero cambien el léxico. Ayer en entrevista al diario El Mercurio, la ex ministra de Transporte, Gloria Hood, que es más bien de Bópoli, hablaba defendiendo me imagino que era para defender el gobierno de Sebastián Piñera, hablando que el gobierno de Sebastián Piñera no es verdad que no se haya preocupado de la igualdad. ¿Por qué sigue levantando la palabra igualdad si la palabra igualdad también tiene consecuencias tremendamente negativas? Miren las sociedades socialistas o comunistas, como la quieran llamar en Cuba, miren sociedades que han aspirado a la igualdad. Entonces, no adquieran el léxico que no les corresponde, partamos por eso, ¿no? Bueno, pues es efecto del miedo y es efecto de la mediocridad. Si aquí hay una cuestión muy sencilla. Tú, para ser un gran líder tienes que tener dos cosas. Tienes que tener talento y tienes que tener pelota. Zelensky, por ejemplo, este tipo del cual se reían, era un comediante exitoso, por lo tanto era un hombre talentoso. Nadie tiene éxito en ninguna cosa si no tiene talento. Y ha mostrado que tiene pelota. Ahí tienes un líder. Abraham Lincoln era un tipo talentoso en su profesión y tenía pelota. Y ese fue Abraham Lincoln. Winston Churchill, un tipo que escribía muy bien, un gallo famoso que había escrito un montón de libros y tenía pelota, y ahí tienes a Winston Churchill. Pero tú no le podéis pedir ninguna de esas dos cosas, estas calamidades. Son un cero a la izquierda, hombres y mujeres por igual. Y ahora permíteme un bloquecillo que lo voy a iniciar con la editorial Edisur, que como ustedes saben edita un montón de títulos internacionales súper interesantes, y ahora que está esta guerra en Europa, yo creo que podrán interesarse en este libro que les he mostrado arte. Este libro es súper antiguo. Este señor Sun Tzu era un general chino del año de la ñauca, la época del año 1800, por ahí. Y escribió un libro que ha hecho muy famoso, y tiene cosas cómicas, yo lo encuentro, El arte de la guerra. Entonces, cosas como esta, que algunas pueden ser bastante ingenuas, como decir, el territorio que puede resultarte ventajoso si lo tomas, y ventajoso al enemigo, si es él quien lo conquista, se llama terreno clave. O sea, hay que tomar las mejores posiciones. No es un gran descubrimiento, pero hay que tenerlo claro. Creo que lo usan mucho en las empresas norteamericanas. Parece que de algún modo algún CEO por ahí, uno de estos CEOticones, pitucones y ricachones, encontraron que aquí habían buenas ideas. Pero en todo caso, yo se los recomiendo porque de vez en cuando hay alguna perla en medio de muchas obviedades, y el libro cortito es entretenido leerlo. Bueno, y eso con Edisur, amigo, que tiene un local físico en compañía 1025, y usted también puede entrar al sitio de ellos, edisur.cl. Acordaos además, si tienen un auto con problemas en la carrocería, que ustedes pueden arreglarlos
en su propia casa. Autowolf.cl manda a su gente a su casa y allí delante suyo y en un día el auto abollado, despintado y como las pelotas queda como nuevo, estimados amigos. Ya sea que tenga solo una abolladura o muchas, ellos se lo van a hacer en un día y el trabajo es de calidad, se lo garantizan por un año. Además, usted está viendo cómo lo hace. Autowolf.cl, todo el mundo está recurriendo a esta empresa ahora. Y continúo con, terminando este bloque, con KM Millas, el lugar kmmillas.cl, donde usted cambia las millas acumuladas en sus vuelos por plata contante y sonante. Si no va a volar ocupando todas las millas mañana o pasado, más le vale cambiar esas millas por plata antes que la empresa las vaporice. Con un rayo de ciencia ficción. Volvemos entonces con Nicole. Oye, voy a volver al tema del COVID porque tú sabes que estamos ante una nueva gobernanza. La ministra de Salud, Begoña Yarza, dijo literalmente: venimos a transformar y a soñar la salud pública. A soñarla. Entonces, sí, a soñarla. Entonces cambio la gobernanza del COVID porque tiene que ser con participación ciudadana. Por supuesto. ¿Ya? Y ese sí, con igualdad. Esencial. Y acá viene, esencial incorporar los saberes de nuestro pueblo. Entonces, la ciencia parece que hay que consultar a las mecas del pueblo. Los saberes de nuestro pueblo, no sé qué pueblo, porque cuando ellos hablan de la participación ciudadana son los grupos de interés. Y acá viene mi punto. En esta nueva gobernanza ya se ganó un punto, se ganó un check el colegio de profesores, porque efectivamente vamos para atrás. Se juntó por primera vez el nuevo equipo pro-COVID. Antes, previamente, habían tenido una reunión con el colegio de profesores, y ahora, en vez de dictaminar, como lo había dejado el gobierno anterior, que la jornada presencial sí o sí iba, este gobierno determinó que ahora la jornada presencial es flexible. Entonces salieron a aclarar que no es que se acabe, sino que de a poco, flexible, y que además iba a depender de la vacunación de los niños para poder no contar el aforo, y la vacunación tiene que ser arriba de un 80%. Triunfo para el colegio de profesores, que viene torpedeando la educación desde siempre. Trabajar, claro, el problema es que siempre han torpedeado la educación. El problema es que hoy las necesidades en educación son tremendas. Hoy hablé con 2 sostenedores de colegio que me dicen que las urgencias en los colegios están de una manera exponencial. No solamente por el déficit educacional, niños atrasados 2 años literal, sino que además con la salud mental de los alumnos. Entonces, ¿cómo es posible, si quieren realmente hablar de salud, que demos un paso para atrás en el manejo de la educación y la pandemia, cuando la pandemia ya el mundo la dejó atrás? ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje actual de brote en los colegios? 0.6%. 0.6%. Brotes van a haber siempre. De hecho, antes que existiera el COVID, en los periodos, uno que es mamá, en los periodos de influenza, julio, agosto, junio también, la ausencia en clase por producto de la influenza es altísima. Entonces, brotes van a haber siempre. Que el colegio de profesores diga que los brotes están disparados es una mentira. Acá entran las matemáticas. Entonces, punto para el colegio. Y una cosita, porque después voy a ir a las otras estadísticas. La vacunación en los niños no es obligatoria. Y no es obligatoria por una simple y sencilla razón. Primero, porque los padres lo tienen que decir. Y 2, en el mundo hay solo 2 países que han llamado a los jóvenes menores de 12 años a vacunarse. Todo el resto, revisen la información en Estados Unidos, están esperando los permisos porque se están haciendo investigaciones y se están haciendo los trials, se están haciendo las pruebas clínicas. Con los niños no se juega, los niños están en crecimiento. Hay informaciones, sin embargo, con respecto a que se han probado los anticuerpos de niños que ya han tenido COVID y cuánto duran, qué tan resistentes son, y los niños no son un problema. Entonces, venir a vincular los aforos con la vacunación es una irresponsabilidad. Y para terminar el tema de los colegios, que a mí sí me importa porque creo que esto es una urgencia que este gobierno no lo ha tomado, pero que va a explotar en nuestras narices. Me parece que ya es hora de que el MinSal no tenga la autoridad que le otorgaron
para administrar y cerrar o abrir colegios. Es hora que el Mineduc sea el encargado y vuelva a ser la autoridad principal. El MinSal no tiene nada que ver acá. Saquemos al Ceremi y por último dejemos de hablar de la Ceremi como autoridad, porque la Ceremi nunca fue una autoridad. No la tiene ni constitucionalmente ni en la jerarquía de los poderes del Estado. Así que no nos traiguemos esto de la autoridad de la Ceremi, porque no lo es. Eso fue un poder que se le otorgó políticamente en el gobierno de Sebastián Piñera producto del COVID y que no corresponde, y que la ciudadanía tiene que volver a exigir que no sea autoridad. Entonces, creo que cómo están jugando con la educación es tremendo, y para esto hay una serie de grupos de apoderados que se han reunido como nunca antes para hacerle el peso. No tienen el peso que tiene el Colegio de Profesores aún, porque políticamente no tienen esa muñeca, pero me parece que hay que seguir en esa línea e incluso seguir insistiendo en eliminar las mascarillas. Pero es una tristeza ver cómo manipulan la educación con el argumento de salvar la salud, de la salud es lo primero. Es una tristeza, Fernando. Es una tristeza que un grupo ideológico, político, que abarca los colegios profesionales, el colegio de profesores, gremios, universidades, que un grupo así, que nunca ha sido productivo, que siempre ha sido contrario al crecimiento, que siempre ha sido contrario a la prosperidad, haya llegado al poder. Eso es lo que me da más tristeza, porque ahora están coordinados entre sí. El colegio de profesores es parte, digamos, de ese mundo, siempre lo ha sido siempre un instrumento del Partido Comunista, o casi siempre, no siempre, pero casi siempre. Otros colegios profesionales son el mismo tipo de gente, muy ignorante, muy mediocre, muy resentido, siempre tratando de echar abajo cosas. Son los que arruinan los países, y es triste ver que todos ellos, no solo tal o cual diputado que llegó al Congreso, o tal o cual ministro, sino que la horda completa, el paquete completo llegó a las instituciones del país en todos los planos. ¿Qué nos espera? Profesores que no se saben los ramos y que no quieren trabajar. Ministros que en vez de mirar el futuro del país, miran cómo va a reaccionar el colegio X, Y o Z, que son a su vez instrumentos del Partido Comunista. Bueno, yo me pregunto, ¿qué está esperando el país sano, que todavía quede, para reaccionar? Pero aquí está el problema del liderazgo. ¿Quién lidera esto? Aquí no hay un Zelensky. No hay un Zelensky. Aquí lo que hay es un Osandón. Tenemos un Osandón. Tenemos a otros que no quiero ni mencionar. Otros que se fueron del país. Entonces, tú reclamas, yo reclamo, muchos reclaman, miramos este espectáculo, nos ponemos tristes, nos ponemos rabiosos. ¿Y qué podemos hacer? Si estamos disgregados y ellos tienen el poder y están organizados. Ellos constituyen una máquina incompetente, una máquina ruinosa, una máquina oxidada, una máquina repelente, pero máquina que funciona. Y ahí los tienes en el poder, preparándose para sacar las últimas piezas del ensamblaje institucional de Chile y que todo se vaya a la cresta. Y una vez que se vaya a la cresta, van a agarrar sus pilchas, se van a meter en un avión y se van a ir a la Secretaría de las Naciones Unidas de alguna cuestión. Eso van a hacer como ya lo hicieron en el primer gobierno de la Bachelet. Algunos, ¿te acuerdas? El peor ministro de Hacienda terminó en una institución haciendo papel en un escritorio. La señora Bachelet terminó en una institución internacional, uno de los peores gobiernos que ha tenido Chile, la señora Bachelet. Acuérdense del tema de la ONEMI, porque ni siquiera tuvo criterio. Estamos en manos de toda esa gente, no ya de un presidente, no de un partido, no de un grupo de parlamentarios, sino que están en todas partes. Fue como una invasión extraterrestre. Invadieron el país en todos los sentidos, y para oponerse a ellos tenemos a esta manga de cobardes y estas cataplasmas. Sí, la sociedad civil en ese sentido ha hecho mucho más que el contrapeso que deberían haber hecho partido político o bancada, la bancada pro educación o qué sé yo. Hoy existe una bancada por el quinto retiro, deberían haber una bancada por la educación. Entonces, la sociedad civil me parece que ha tomado un espacio que antes no tenía, aún más débil contra el poder establecido, pero me parece que en eso están y en eso yo los aplaudo. Ahora, para poder cerrar el tema del COVID, que me parece importante, ¿tú te acuerdas, Fernando, lo que yo planteaba con respecto a la desproporción de las medidas? Y acá estoy dejando la educación y estoy dejando este gobierno de lado, porque esto es más allá de este gobierno, sino que en general, cuando hablábamos de los encierros, cuando hablábamos de
de la psicosis por el COVID y esta desproporción exagerada de medidas que se fueron tomando y que duraron 2 años y que hasta el día de hoy en Chile es el único país del mundo que aún mantiene algunas de esas medidas. Bueno, yo decía, ¿qué pasa con la salud de verdad? ¿Qué pasa con todas esas personas que no han sido atendidas? ¿Qué pasa principalmente con algo que el COVID, no el COVID, las medidas políticas hizo retroceder, que tiene que ver con la prevención, con los chequeos, etcétera? Bueno, ya están saliendo algunos números y a mí me parece que esto es lo relevante porque el COVID todavía no va a desaparecer. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Salud dice que solo contando el año 2020, que fue el primer año del COVID, hay 34.000 personas muertas esperando atención médica. ¿Ustedes saben cuántas personas llevamos hoy en total fallecidas producto del COVID? Bueno, según el gobierno de Sebastián Piñera, que dejó la estadística en 42.000. Este gobierno, en su nueva gobernanza, dice que va a sumar no solamente los fallecidos por COVID comprobados de COVID, sino que va a sumar a los fallecidos probables de COVID. Por lo tanto, le cambió la estadística oficial al gobierno de Sebastián Piñera, que lo dejó en 42.000, 43.000. Vamos en 55.000 de una, porque este gobierno cambió el conteo y ahora, si hay sospechas, se lo van a sumar. Pero más allá de eso, si ustedes hacen la idea de que en 2 años de pandemia han muerto, pónganle la cifra que quiera, 44.000 en Chile, o 55.000, como dice este nuevo gobierno, en un año solamente murieron casi 35.000 personas esperando una atención médica. Entonces, ¿fueron correctas las medidas? Porque acá se habla, bueno, es que si no hubieran tomado esas medidas hubiera muerto más gente. No lo sé. Ya murieron 34.000 en un año, nos falta la estadística del año 2021 que se va acumulando. Entonces, ¿fueron correctas? Yo creo que no, fue exagerado. Yo creo que no, fue político. Tienes razón, porque por último no olvidemos que el COVID, incluso en sus peores momentos, es una especie de gripe, una nueva variante de gripe, y la gente que estaba esperando son personas que tenían, por ejemplo, cáncer, o que tenían problemas de diabetes. Eso sí que es letal con mucha mayor seguridad que una gripe, o que aunque se llame COVID. Así que tú tienes toda la razón. Luego están los enfermos mentales, los tipos que, bueno, y tantas cosas, tanto daño que produjo, las cosas se llevaron de pronto a extremos. Sobre todo se llevaron a extremos cuando ya no era necesario, porque las cosas hay que graduarlas según el momento. En un momento dado a lo mejor eran necesarios los extremos. Pero después hay que tener criterio. Hay una cuestión que se llama, porque el país no la conoce mucho porque tenemos déficit cognitivo, se llama inteligencia, que consiste en que uno toma en cuenta las circunstancias y cambia las medidas. La inteligencia flexible. Una persona que sigue haciendo lo mismo toda la vida, a pesar de uno dice, este gallo es un idiota. Bueno, ¿para qué digo más? Yo vuelvo a repetirle, vean esa estadística, ese estudio que hizo la OCDE, del país campeón de la OCDE de deficiencia cognitiva, Chile. Y yo creo que los deficientes cognitivos llegaron al gobierno ahora, llegaron a todas partes. De ahí vienen los principales, pero están en todos lados en todo caso, ¿eh? La gente sin déficit cognitivo, no sé dónde están, se fueron muchos de ellos hace rato, o simplemente ya perdieron la paciencia, no sé, se acobardaron otros también. El país, yo creo que en cierto sentido ha sido entregado a los orcos, como lo llaman algunos, ha sido entregado a los orcos. Aquí no ha habido ninguna oposición de verdad, y yo te aseguro, van a aprobar en la convención una constitución esperpéntica, y por miedo el heroico pueblo chileno la va a aprobar. Sí, mira, para terminarte la cifra, porque les voy a proyectar, yo no sé si van a dar las cifras reales o no, pero actualmente hay 2 millones de personas esperando atención en las listas GEN, 2 millones de personas, y 350.000 esperando cirugía. ¿No les parece que eso es una crisis de salud? Sí. Es una urgencia. Entonces, me parece exacto, no es COVID. Entonces, dejemos de soñar la salud pública, como dijo la ministra, dejemos de creer en la sabiduría del pueblo y hagamos gestión. Porque ¿qué sabiduría, oye, se refería a las machis? ¿Van a venir las machis? O la cosmovisión. Bueno, llamen a la cosmovisión para solucionar el problema. Llamen a la señora Loncon, al ministro, subsecretario de Salud. Voy a otro bloque, estimados amigos. Compre oro.
es el sitio donde usted puede comprar, adivine qué, oro, pero también plata, en distintos formatos. Yo le he mostrado 1.000.000 de veces unos lingotes chiquititos, le he mostrado un lingote de plata, pero hay otras presentaciones. Da lo mismo, es oro puro, es plata pura, eso usted como objetos físicos que son los tiene en sus manos, los lleva donde quiere, en cualquier parte del mundo se los compran, el oro y la plata nunca nadie se va a riscar la nariz, y si usted no lo quiere tener en su casa, el oro y la plata lo deja en la bóveda impenetrable de compreoro.cl y saca ese material el día que quiera. Así es que compreoro.cl, estimados amigos, y por supuesto también en una de esas, si usted lo que quiere es simplemente una argolla matrimonial de oro, porque hay gente que todavía se casa, fíjate, Nicole, ahí también las van con... Sí, hay gente así. Bueno, los optimistas de siempre. patriciastocker.com tiene es un bufete de abogados que se dedican exclusivamente a registrar marcas comerciales en Chile y en el extranjero. No olviden, amigos, si usted partió recién, le está yendo más o menos bien, está contento, pero no ha registrado la marca, hágalo, porque no hacerlo puede crearle problemas. No legales necesariamente, que yo sepa, pero sí con otras personas que hacen negocio de estar registrando marca y después ir a pedir plata. Y hay otras razones también, o sea, si no registra su marca, usted está supeditado a que incluso se inventa el viaje en la máquina del tiempo, se la van a robar. patriciastocker.com. Y termino este bloque con Conserva tu Plan. Amigos, este es un bufete de abogados que se dedica a rebajar los planes de salud, el costo de los planes de salud a mayores de 40 años. Personas que les llega de repente el aviso, que ya conoce, que tiene que subir el plan, que tiene que pagar más, o que esto, que el otro. Póngase en contacto con Conserva tu Plan y ellos, sin que a usted le cueste un peso, van a hacer el trámite y muy probablemente usted va a salir ganando. De hecho, ya acumulan más de 1.000, porque eso cambió, yo hablaba de 500, ya van en más de 1.000 sentencias favorables. Conserva tu Plan. Aquí están los datos a mi derecha. Y regreso con mi colega Nicole Rodríguez, quien va a tener la amabilidad de abrir fuego con otro tema. Y abrir fuego y cerrar el programa. Bueno, oye, tú también hablaste de este tema en el programa del día lunes, pero es el que ha estado dando vuelta con respecto a la tercera vía que le llaman ahora, producto de los resultados que se están viendo de las votaciones en la convención y del tipo de proyectos y normas normas que se están aprobando. Varios ya han salido hablando con esa frase, tú hablaste de la entrevista a Cruzco, que, bueno, Renato Garín, era diputado del Frente Amplio, dijo que lo que presentó, por ejemplo, la Comisión de Sistema Político era una cazuela incomestible porque fueron rechazados prácticamente más del 90% de lo que presentaron al Pleno. Ignacio Walker dice que hay que pensar en otra alternativa. Matías Walker, tú sabes, Matías Walker, que es como el díscolo de su familia, más que díscolo, pero no puedo decir lo que pienso en ese sentido, desilusionado de la convención. y Mario Weissblut, caos, chakra total, dijo el otro día en una entrevista que le dio al economista Edwards. Bueno, varios para poder sustentar esto de la tercera vía, me he dado cuenta en los medios, alguna entrevista Arboe también. Sí. Jimena Rincón también dijo que la Convención de Venecia planteaba la tercera vía. Bueno, yo leí las conclusiones de la Convención de Venecia y la Convención de Venecia no dijo eso. Eso es lo primero que voy a decir. La Convención de Venecia concluyó, uno, que el bicameralismo era lo mejor para las democracias, que los unicameralismos generalmente han derivado en regímenes totalitarios o en dictadura. Dice que hay que tener un órgano de control constitucional, estoy hablándolo a grandes rasgos, y un poder judicial, no sistema judicial independiente. Y ante la insistencia de las preguntas que se le hicieron al director de la Comisión de Venecia que estuvo acá en Chile, sobre si el texto fuera rechazado, dijeron que sería complicado, textual, cambiar las reglas del juego, que los plebiscitos en general, dice, en el mundo, son binarios, sí, claro. No. Eso es lo que plantea la Comisión de Venecia y dice que es problemático hacer una nueva reforma constitucional para poder cambiar ahora un nuevo procedimiento. Solo, dice, en caso de que hubiera un consenso político muy amplio que involucraría en este caso
al gobierno de Gabriel Boric y a todo el Congreso y a algunos otros actores fuera del Congreso, solo en ese caso la Comisión de Venecia plantea que en el plebiscito se pusiera una tercera alternativa. Pero recalcan, lo dijo el director, que existen tremendas dificultades hacerlo en tan poco tiempo y a mitad de un proceso que ya está en marcha. Por lo tanto, dice que el no, si realmente ganara el rechazo, puede ser perfecto mantener el status quo, no cambiar las reglas del proceso. Lo repitió varias veces, pero resulta que hoy, tú sabes que yo reviso toda la prensa, todas las entrevistas para hacer el programa. En general se habla de las conclusiones de la Convención de Venecia diciendo que están planteando una tercera vía, y no es eso principalmente lo que están planteando. Sí, así sí. Que primero pongamos la información correcta. Yo ya lo dije el otro día en un programa, que no hay agua en esa piscina, que la cosa es inviable. Aquí hay dos mecanismos nomás para que el país no caiga en lo que caería con una constitución como la que están armando. Uno es que el público la rechace, pero yo creo que el público en su cobardía va a aceptarla. Y la otra alternativa. Porque me imagino yo que habrán ciudadanos que no se van a quedar de brazos cruzados si ven que se aprueba un proyecto que no es otra cosa que el certificado de función de Chile. Si esto no es una constitución para Chile, es una constitución para terminar con Chile. Basta con ver este proyecto de estas regiones autónomas con sus propias leyes, con autonomía. La palabra autonomía significa que uno se dirige por sí mismo. O sea, claro. Lo contrario de un Estado unitario. No veo que haya una tercera vía, no la va a haber. Eso es una fantasía que yo no sé si se la creen o la enarbolan para generar algún efecto en la convención, lo cual es perder el tiempo, porque en la convención estas 100 y tantas personas que están echando abajo el país felices, en su entusiasmo, no van a cambiar de idea. O sea, no tienen suficiente inteligencia, ni suficiente honestidad intelectual, ni suficiente amor por la patria, ni por Chile, ni suficiente entereza para cambiar de idea, incluso aunque algunos de ellos hayan cambiado en su foro interno. Yo creo que hay algunos dentro de ese grupo que francamente no se maman las tonterías que hemos estado viendo, pero no se atreven porque están ahí ya. Si eso es lo que pasa en estos procesos. Cuando una cosa se ha iniciado y hay un huelito, y hay un montón de gente agresiva que es capaz de cualquier cosa por empujar el carro hacia abajo, la gente se asusta y cierra los ojos, un poco como la gente que se va a caer en un avión, cierran los ojos y se ponen a gritar nomás. Y aquí ni siquiera gritan, cierran los ojos solamente, o sacan un pasaje para irse fuera de Chile. Entonces, no. Por ese lado no va a solucionarse el problema, no va a haber un Deus ex machina que venga a resolver la porquería que van a ofrecerle al país, y que el país, muerto de susto unos y convencidos los otros, van a votar favorablemente. O espero estar totalmente equivocado y que en el país sea menos cobarde de lo que yo creo que es. Espero estar equivocado. Siempre he dicho aquí, yo espero estar equivocado en todo. ¿Qué me importa a mí que me muestren con el dedo que está ahí equivocado en todo y está ahí equivocado? Ojalá. Y ahora, para no equivocarme con mi último bloque, ¿me voy a dar tiempo? ¿Qué cosa? Ya. Te voy a dar tiempo. Sí, tiempo tenemos sobrado. Como no, ya no. 20 segundos. Ya no. 20 segundos. No. Tiene tiempo. Entrena inglés, amigos. Si usted quiere aprender inglés de una vez por todas, bien. Aprender inglés significa saber hablar, entender, ver las películas, leer inglés. Es eso, y no simplemente decir ¿dónde está la puerta de salida del avión? No sé cuánto. Eso no. Entrenainglés.com es la academia que usted tiene que asistir, y asistir online, que es mucho más efectivo. Los profesores son profesores de inglés, saben enseñar, saben inglés. Usted va a finalmente aprender inglés. Y para lavar, ya saben que yo soy el que lavo platos en esta casa, así que sé muy bien que el detergente para la loza de Lavoclub es muy bueno. Mi mujer me dice que el detergente de Lavoclub para lavar la ropa es muy bueno, y así parece, perfecto. Y es bioalergénico los dos, biodegradable, o sea, hipoalergénico, biodegradable. Van a dejarle en la casa los repuestos, se llevan los envases de plástico, los reciclan, amistoso con el medio ambiente. Y no olviden, amigos, y aquí termino el tiro, miclimo.com, la mejor climatización para su casa, con esta empresa chilena que ha ganado premios por la calidad de los equipos que instala y por la calidad del servicio, la mantención, que sin mantención ningún equipo se mantiene tanto tiempo en el nivel óptimo.
Ningún equipo tiene filtros de aire como estos, ningún equipo está conectado a internet, ningún otro equipo ha ganado 2 premios. miclimo.com. Todo tiempo para usted. Sí, no, muy cortito, simplemente para seguir en la línea del análisis de la convención, hablando de los sustos y cómo se ha tratado de emplazar al presidente Boric para que asuma el liderazgo de por lo menos su coalición y de sus constituyentes para poder por lo menos terminar un proceso con una constitución normal, ya, adecuada. Y yo lo único que quiero decir es que me parece que las palabras del presidente Boric, que no son espontáneas, cuando dijo que cualquier constitución es mejor que una constitución hecha por 4 generales, cosa que es mentira. Es mentira. O cualquier constitución es mejor que la del 80. Me parece que no fue una respuesta espontánea para tirar la pelota, sino que, escúchenme, yo creo que ya están articulando la campaña del apruebo. Así es. Porque leyendo las entrevistas de otras ministras del mismo gobierno, como la ministra de la Mujer y otra, están diciendo la misma palabra. Cualquier constitución es mejor que la actual constitución, y le llaman la constitución del 80, que la constitución del 80 no lo es, pero esa es la frase o ese es el eslogan. Entonces, ya está articulada la campaña del apruebo y significa que el presidente Boric renunció a liderar el proceso constituyente, por lo menos lo que significa su bloque político. Y ya tiró la esponja en el sentido de que prefiere articular una campaña, porque el rechazo le va a costar caro a su gobierno. Prefiere articular una campaña con cualquier constitución es mejor que la del 80. Es un irresponsable. Y jugársela por ese lado. Me parece que políticamente ese es el análisis de lo que está ocurriendo con la respuesta que hace el gobierno en relación a las normas aprobadas en la constituyente. Ahora, si esa es la frase que van a usar, es de una estupidez tremenda. En primer lugar, por una cuestión de hecho, como tú mencionas, no lo hicieron 4 generales. Básicamente la redactó primero Jaime Guzmán, después hubo otros expertos, después pasaron años y hubo un montón de modificaciones. Así que, ¿cuáles 4 generales? Pero lo más importante es lo siguiente. Aunque hubieran sido 4 generales los que hacen algo, lo que interesa es el valor de lo que hicieron. Si lo hicieron 4 generales, 4 orcos, 4 extraterrestres, 4 juristas, hay que medir el valor de algo por ese algo mismo, por su mérito propio. Entonces, decir que cualquier constitución, o sea, cualquier porquería, es mejor que una constitución de 4 generales o de 4 de lo que sea, es una estupidez porque es ilógico, es falso. Una constitución mala es una constitución mala, y la constitución que tenemos todavía no es mala, ha funcionado perfectamente. Hemos vivido tranquilos durante años, no ha habido ningún tipo de situaciones que uno dijera, esto es por culpa de la constitución. Todo lo contrario, incluso lo que ellos consideran mecanismos como represivos, que los tercios, que la cuestión, han sido todos para regular las contiendas políticas, para que el país no se desbancara, no se descarrilara, que es lo que está pasando ahora. Entonces, por otro lado, el presidente Boric no está votando ningún liderazgo porque nunca lo ha tenido. Él es un muñeco. Él es el mascarón de proa de este movimiento. Y básicamente el Partido Comunista, que es el único que tiene una visión clara de lo que quieren. Los demás son como cabros chicos en ese bus escolar. Entonces, ¿qué liderazgo ha votado si nunca lo tuvo? Él es un hombre para hacer frases. Él es, como dijéramos, es como, no sé, como cuando en un estreno de una película ponen una starlet en el estreno, para que sonría, para que le saquen fotos, pero no es la que hizo la película, no es la productora, no es la directora, no es el actor, es meramente una starlet. Señor Boric, el presidente de la República, es un starlet, nada más, que se maneja bien en las comunicaciones porque esta gente sabe charlatanear. Los Cantinflas, si tú ves las películas cantinfleaba bien Cantinflas, pues eso es lo que sabía hacer nomás. Así es que sí, sin duda que ya quieren aprobar cualquier cosa y el público lo va a aceptar, y yo no sé si va a haber alguna resistencia, alguna clase, porque te digo, esto es el certificado de función de Chile. Literal. O sea, constitucionalmente deja de existir un país integral, para empezar a hablar. Así que pasamos de la casa de todos a la casa de cualquiera. A la ruca de los pueblos originarios, a la choza de no sé quién, a la casita de este otro, y así sucesivamente. Bueno, estimados, ya no es voto para la casa de todos. La casa de todos, seguro. Y se la comieron esa estupidez, ¿eh? Por Dios, qué déficit cognitivo. Yo creo que, bueno, nunca hemos sido precisamente una... Entre paréntesis, el otro día estuve viendo, hay un estudio que no es muy popular,
hicieron mediciones del coeficiente intelectual promedio de todos los países del mundo. Chile está por allá abajo, con un puntaje inferior al mínimo que se considera limítrofe con la normalidad, que es 90. Nosotros estamos como en 80 y tanto. El país que tiene más creo que es Singapur, después viene China, hay un montón de países. Nosotros estamos por allá abajo. O sea que este es un problema que viene de muchos años. Bueno, ha sido un placer. Nos veremos el miércoles, no, el jueves para nuestros auditores. Nosotros grabamos el miércoles. Sí, déjame ver ahora qué botón tengo que tocar aquí. Ya, nos vamos.